¿Qué tal, amigos de YouTube? Nuevamente aquí con todos ustedes compartiendo una nueva experiencia. Espero se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes un pequeño curso sobre sistemas inverte. Es algo que es necesario actualmente para todos nosotros los que nos dedicamos a la reparación de aires acondicionados, neveras y lavadoras, incluyendo otros electrodomésticos que ya tienen este mismo sistema. Y hoy vamos a empezar con un tema muy importante, y es ¿qué es el módulo IPM? El módulo IPM, como sus siglas ahí se las dejo en inglés, lo que traduce es módulo de potencia inteligente o módulo inteligente de potencia. El módulo IPM es un módulo integrado que está compuesto especialmente por transistores IGBT y vienen con 6 transistores IGBT. Aquí en el diagrama podemos ver los 6 transistores IGBT que traen normalmente este tipo de componente. Aquí les voy a mostrar varias clases de integrados IPM que ya se cambiaron. Estos, como pueden ver, son usados, pero quiero que vean que hay diferentes clases de integrados IPM. O sea, no es, cuando se habla de un integrado IPM no se habla de un solo componente. O sea, ¿me hago entender? Hay varias clases. Aquí tenemos tenemos de esta clase así, vienen así. Los hay mucho más grandes y los hay más pequeños. Ya les quitamos las puntas, pero este es otro integrado IPM, ¿ok? Y como pueden ver, cada uno pues tiene sus características internas dependiendo la necesidad para el cual fue fabricado. Entre las funciones principales que tiene el módulo IPM es la de transformar la corriente continua aproximadamente de 310 voltios que llegan de alimentación a él y transformarlas en corriente alterna y dividirlas en 3 fases, las cuales se nombran como U, V y W, y ellas en sí están desfasadas 120 grados. ¿Por qué 120 grados? Porque si sumamos las 3 fases nos dan 320 grados, con lo cual hará que un motor trifásico empiece a girar. La señal que sale o el voltaje que sale de un IPM es un voltaje, como ya les había comentado, de corriente alterna pero a alta frecuencia, y aquí es donde empiezan a jugar los 6 transistores IGBT que trae internamente. Aquí vemos que es un transistor IGBT. Para no complicarnos con el tema de estos componentes, este transistor IGBT, como sus siglas lo muestro aquí en la pantalla, es un transistor bipolar de puerta cerrada. Entre las características principales de este componente es la de soportar altas corrientes y bajos voltajes de saturación con velocidades de conmutación de hasta 100 kHz. Los módulos IPM, como ya les había comentado, son alimentados por corriente directa. Esa corriente directa proviene de la fuente de poder, ya que estas tarjetas tienen una parte de potencia por medio de estos condensadores. Lo vemos en este modelo de tarjeta de nevera y también en este tipo de tarjetas de aire acondicionado. Otra de las características que debemos tener en cuenta es que estos integrados necesitan un disipador. Dependiendo de si son aires acondicionados, veremos un disipador de aluminio mucho más grande, ya que aquí también van lo que son los transistores IGBT y los demás componentes que van a generar mucha temperatura y necesitan este tipo de material para ayudarse a refrigerar. En este tipo de tarjetas vemos ese disipador mucho más pequeño solamente en el módulo IPM, ya que, como les comentaba, generan alta temperatura a medida que empiezan a trabajar. Y una de las dudas que veo en sus comentarios con los videos que hemos compartido con ustedes es el por qué se toma voltaje de corriente alterna en la salida de las 3 fases.
Como ya les comenté, este tipo de componentes, esa es su función principal, cambiar el voltaje de corriente directa a corriente alterna, pero en 3 fases desfasadas entre ellas 120 grados, y ya les expliqué el por qué 120 grados. Ok, ahora vamos a ver en la práctica cómo tomar la medida de un módulo IPM en una tarjeta, ya sea de nevera o de aire acondicionado como estas. Aquí estamos haciendo la prueba con una tarjeta de una nevera inverte trifásica, de salida de compresor trifásico. Tenemos nuestro probador que simula el compresor, y ahí estamos observando los 6 LED que están prendidos. Quiere decir que la salida del módulo IPM está funcionando, y hemos tomado la señal de U y W por medio de este cable azul y rojo a nuestro multímetro, y podrán darse cuenta que estamos tomando una lectura de voltaje de corriente alterna, y nos está marcando aproximadamente 57-56 voltios de corriente alterna. ¿Ok? Esta medida la pueden tomar entre la fase UV y BW también, y así poder cerciorar de que el módulo IPM está enviando el voltaje de alimentación para nuestro compresor. Esta prueba ustedes la pueden hacer tanto en este tipo de tarjetas de neveras inverte, como en lavadoras inverte y en aires acondicionados inverte. Pueden tomar tranquilamente con su multímetro, como lo pueden observar acá, en voltaje de corriente alterna, la señal o el valor que está enviando el módulo IPM al compresor. Eso es una forma. Con nuestro multímetro o con nuestro probador casero, o ya los hay directamente de fábrica, más presentados, más profesionales, pero igual esta herramienta nos ayuda muchísimo, como lo pueden ver. Y aquí está la muestra, la prueba de lo que ya les he comentado, de cómo tomar el voltaje de esa salida. Y aquí salimos de dudas de en la práctica, con las preguntas que hacen de qué voltaje debo tomar aquí en la salida del módulo IPM. Ok, como pudieron observar, ya en la práctica se puede hacer, tranquilamente lo pueden hacer, y ya sabiendo toda esta información pueden tomar su multímetro y hacer las medidas correspondientes para determinar cuánto voltaje está saliendo aproximadamente, teniendo en cuenta de que los multímetros toman un valor de alternancia, y así tener una idea de cuánto puede estar saliendo en voltaje del módulo IPM. También podemos tomar el consumo por fase del compresor, ya sea de aire acondicionado o de nevera, o también podemos ver el consumo de un motor de lavadora trifásico, ya sabiendo toda esta información. Otra de las preguntas que me han hecho es si ¿por qué si en los compresores el fabricante indica que es un motor DC, por qué entonces le inyectan corriente alterna? Ah, caray, eso sí me interesa. Aquí tenemos un compresor de aire acondicionado, el cual el fabricante indica en su plaqueta de información que es un motor DC de R410A de 3 pH, y nos indica el símbolo de corriente o de voltaje DC a 280 voltios. Esto en los cual nosotros vemos en los compresores es una información netamente descriptiva o señalativa para que el técnico no cometa el error de inyectarle corriente alterna directo al compresor, como antiguamente se hacía o se hace todavía con los compresores convencionales o los que no son inverter. Eso no me lo esperaba. Otra de las cosas que debemos aprender de los módulos IPM es aprender a testearlos para determinar si hay un problema en ellos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos tomando una lectura desde los puntos negativo y positivo del módulo IPM y sus salidas V y W. En otras palabras, aquí tenemos un diagrama de el
IPM PS21964-4S de la marca Mitsubishi Semiconductores. ¿Ok? Bueno, en este diagrama lo que estamos viendo es un diagrama interno de cómo está compuesto un módulo IPM. En general, esto es lo que vamos a encontrar en su hoja de datos. Vamos a encontrar un circuito de control de alta, de la señal de alta, y un circuito de control de la señal de baja. Y aquí podemos ver claramente los 6 transistores IGBT, IGBT1 hasta el IGBT6. 3 de ellos van a trabajar para la señal low y 3 de ellos van a trabajar para la señal alta. Lo que vamos a hacer es identificar cuáles son los puntos P, o sea positivo, y cuáles son los puntos N o negativo. Aquí los podemos observar. ¿Ok? Estos 3 puntos NU, B, NB y NW normalmente, en buena mayoría de los casos, van en el impreso todos a tierra o GND, pero de la parte positiva, perdón, de la parte de potencia. Y vamos a identificar las salidas W, B y U. Entonces lo que vamos a medir con nuestro multímetro es realmente que estos diodos no estén en corto. Si este tipo de diodos llegase a estar en corto, lo más seguro es que el transistor IGBT pueda llegar a estar alterado, en corto o totalmente abierto. También podemos medir, ya energizada la tarjeta, lo que son las señales importantes, entre ellas la señal de VFO, que es la señal de control, donde se detecta un posible daño en el circuito de control y tendría que estar en el rango de 5 voltios, dependiendo del integrado, dependiendo del fabricante. Entonces este valor de 5 voltios cambiará, puede cambiar a 3.3, 4.5 voltios, ¿sí? Eso. Y también con nuestro osciloscopio podemos verificar la señal de alimentación de la señal alta y la señal baja que viene desde el microcontrolador. ¿Ok? Esas son las cosas que podemos hacer. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es aprender a testearlo, la parte de potencia, para tener una idea de si hay un corto en la parte de potencia, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya aquí en la práctica vamos a utilizar nuestro multímetro y vamos a ponerlo en diodos, porque lo que vamos a medir son los diodos de los transistores IGBT, los que ya les indiqué, estos. Entonces, como pueden observar, para poder testearlos se debe poner la punta negativa en la entrada positiva y la punta positiva en cada salida de nuestro integrado, o sea, en la salida U, B y W. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos la salida U, B, W, y vamos a ubicar en nuestro IPM la parte positiva, para que ustedes no se compliquen en cuál de estos puntos es la parte positiva. Tanto la parte positiva como negativa viene directamente del rectificador. Entonces, en el puente rectificador vamos a encontrar en la salida, en la parte negativa del circuito, y vamos a testear las salidas y debemos encontrar valores de diodos. Aquí tenemos 0,463 voltios, 0,463 voltios y 0,463 voltios. Estos voltajes, estas medidas que vemos aquí de los diodos internos, tienen que ser muy similares. No quiere decir que sean idénticas a las que acabamos de medir, porque cada uno es diferente, pero sí tienen que ser muy similares entre ellas. Ahora,
con la parte positiva, perdón, la parte negativa de nuestro multímetro, vamos a ponerlo en la salida positiva de la fuente y vamos a testear con la otra punta positiva los otros diodos. Lo mismo en U, V y W, 463, 462, 462. Esto es correcto, esto es 463. Entonces aquí ya hemos testeado la parte positiva, perdón, ya hemos testeado la parte de potencia de nuestro integrado IPM, y esto nos indica que por lo menos en la parte de potencia no hay ningún daño. Eso no quiere decir que ya hayamos descartado 100% el funcionamiento del integrado IPM, porque falta testear lo que son las señales de BFO, de si el microcontrolador está mandando, perdón, si este microcontrolador está mandando las señales, y eso por medio, en este caso específicamente, vamos a encontrar 6 resistencias, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas resistencias son las que llevan las señales desde el micro hasta la activación del circuito de control de nuestro IPM. ¿Okay? Y esto aquí lo podemos medir ya sea con nuestro multímetro en voltios o con nuestro osciloscopio. Pero lo más importante es cómo testear la parte de potencia de nuestro módulo IPM, y eso para este tipo de tarjetas, pero también lo podemos hacer en una tarjeta de un aire acondicionado. Es lo mismo. Aquí tenemos nuestra tarjeta de aire acondicionado y es lo mismo. En este modelo vemos que vienen 2 integrados, ¿ok? Y podríamos confundirnos muy fácilmente. Ahí están 2 integrados, ¿los alcanzan a ver? Y podríamos confundirnos fácilmente y decir que tenemos 2 módulos IPM, pero realmente no son 2 módulos IPM. Es un módulo IPM y el otro es un módulo IPM, pero funciona para el circuito PFC, ¿ok? El que nos interesa es dónde están las salidas U, V y W. Y de la misma forma vamos a encontrar su punto positivo y su punto negativo. Entonces lo que podemos hacer es hacer la misma medida que hicimos con la tarjeta anterior. Entonces vamos a hacerlo. Ok, espero les haya gustado toda esta información, espero hayan aprendido un poquito más, espero les haya gustado este pequeño video con el cual la idea es que todos aprendamos un poquito más. Si te gustó esta información y te gustó este video, ya sabes qué tienes que hacer. Manita arriba, compartirlo con tus amigos, compártelos en tu grupo de Facebook, en tu grupo de WhatsApp. Así ayudarás que este canal siga creciendo. Recuerda seguirnos en Instagram, ahí también podrás encontrar información que de pronto te puede gustar. Y recuerda, suscríbete aquí abajo en el botón rojo. Y pues nada, activa la campanita y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.